Ya sabemos que nuestra estrategia fundamental va a ser el control monoarticular. ¿Por qué? Porque es la que mayoritariamente y a nivel comercial es la que se usa. Esa estrategia de control monoarticular se puede realizar si y solo si se puede demostrar algo matemáticamente. Entonces, esta es la demostración mediante la cual se basa o se justifica una estrategia de control monoarticular. Nosotros sabemos que este es el modelo dinámico del manipulador, donde sabíamos, allá cuando veíamos el modelo Lagrange-Euler, que la matriz D es la matriz que va a tener las componentes de las inercias. La matriz H son las fuerzas de Coriolis y la matriz M representa las componentes gravitacionales. Este es el modelo estándar a nivel dinámico de un manipulador. A ese modelo estándar que está en términos de la posición, la velocidad y la aceleración, le vamos a agregar una nueva componente, las FV. Las FV son las fuerzas de naturaleza viscosa y solo van a existir si y solo si el manipulador llega a tener alguna componente prismática y la componente prismática tiene un actuador obviamente hidráulico o neumático, y acá entonces se colocaría la resultante de la fuerza de fricción viscosa de ese actuador. Quiere decir que si mi manipulador, perdón, no tiene componente hidráulica, pues este lado del modelo dinámico no existiría. Yo lo retiro porque nunca va a existir fuerza viscosa. Por eso es que el modelo dinámico que calcula Lagrange-Euler y Newton-Euler solo arroja las tres primeras matrices y esta parte pues se saca de los datos técnicos del actuador si tuviésemos componentes prismáticas. ¿Vale? Pero de todas formas, el modelo dinámico del manipulador contempla el FV porque el FV hay que ingresarlo porque el modelo se supone que debe estar diseñado para cualquier tipo de manipulador. ¿Listo? A nivel matemático, si decimos que la componente o la existencia de un control monoarticular se va a basar en la existencia de un factor reductor, a nivel matemático, el factor reductor nosotros lo vamos a representar como constantes K. Quiere decir que vamos a tener un vector K, una matriz K, que me va a contener en todas sus diagonales las componentes o las constantes reductoras de cada actuador. Me explico, si usted analiza un motor y ese motor, no se está generando 2000 RPM y de esas 2000 RPM salen 200 RPM, quiere decir que la caja reductora que tiene acoplado el motor está actuando como un décimo, porque es como si 2000 se multiplicara por 1/10, el 10 con el 2000 cancela un cero y estaría generando a la salida los 200. Quiere decir que toda componente reductora a nivel mecánico, nosotros a nivel matemático lo simulamos como una constante. Obviamente, si es una constante para reducir, si el sistema mecánico de engranes o de cualquier naturaleza, porque sabemos que los sistemas reductores pueden ser de diferente naturaleza, no necesariamente de engranes, si es para reducir, pues yo lo representaría como una constante y sería inferior a cero. Si es para amplificar, pues debería ser mayor que cero, ¿no? Si yo fuera lo contrario, yo a un motor le colocara un sistema de engranes y en vez de disminuir la velocidad la multiplica, pues la constante debería ser amplificativa, ¿vale? Como el manipulador y su modelo dinámico está representado en matrices de estado, va a existir una constante para cada actuador. Si un actuador no tuviera esto sistema reductor, es decir, fuera de accionamiento directo,
tuviera el rotor del motor acoplado directamente a la articulación y se mueve a una elevada velocidad, no se podría hacer control monoarticular. ¿Por qué? Porque el principio se basa en lo siguiente, que cada articulación va a tener una posición percibida de la siguiente manera. Yo la posición vista desde la articulación es igual a la reducción ejecutada de la posición que puede ejecutar el motor. Y eso es una realidad. Quiere decir que puede ocurrir que yo mientras veo en la salida del servo que se han recorrido 10 grados, que sería la posición vista de la articulación, internamente el rotor real del actuador pudo haber recorrido 2 vueltas. Es decir, pudo haber sido 4pi. ¿Por qué? Porque una cosa es la posición vista desde la salida de la articulación ya reducida y otra cosa es la posición vista desde el motor. Quiere decir que la posición que yo veo como salida del actuador es la relación existente entre la posición del motor y la constante reductora. Si eso aplica a la posición, va a aplicar de igual manera a la aceleración, a la velocidad. ¿Por qué? Porque si aplica la posición, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces aplicaría de igual manera. ¿Y cuál sería el significado matemático? Que la velocidad vista desde el actuador es igual a la constante reductora por la velocidad de salida del motor. Y lo mismo pasaría con la aceleración. Pero la relación sería diferente desde el punto de vista del par. ¿Por qué? Porque el par visto desde la articulación lo veríamos como una relación inversa de la constante o de las constantes reductoras del sistema con respecto al torque real de los motores asociados. Me explico. Si usted tiene un motor, los motores se caracterizan por tener bajo par. El actuador adquiere alto torque es después de que tiene el sistema reductor. ¿Por qué? Porque el sistema reductor, si es una constante reductora, significa que es menor que 1. Al ser menor que 1 y al estar elevada a la -1, se vuelve amplificativa. Eso es como que yo tuviera una constante de 1/10 y a la vez la estuviera elevando a la -1. Quiere decir que 1/10 a la -1 se va a volver 10. 10 por el par quiere decir que el par que sale del actuador es alto. ¿Listo? Por eso es que vemos que en un motor DC al acoplarle una caja reductora, la posición se mueve más lento, la velocidad se mueve más lento, la aceleración se desarrolla más lento, pero el par sube. ¿Me entienden esa explicación hasta ahí, hasta el momento, chicos? Sí, señor, profe. Sí, profe. Bajo ese principio y solo si ese principio se cumple en todas las articulaciones, es decir, si en todos hay una componente reductora, se puede hacer control monoarticular. Si no llegara a existir una componente reductora, no puedo hacer control monoarticular. ¿Por qué? Vamos a reemplazar. Tenemos el modelo del manipulador. Es este. Vamos a dejarle la componente viscosa asumiendo que puede existir una articulación de naturaleza prismática y ya sabemos que el torque de salida de los actuadores sería relación inversa al torque de los motores. ¿Listo?
Vamos a reemplazar. Entonces, si el par que yo veo de salida de la articulación es igual a esto, entonces voy a reemplazar esto acá y me quedaría de esta manera. ¿Listo? Pero a su vez esto está en función de la aceleración, está en función de la posición, está en función de la velocidad. Pero ya dijimos que una cosa es la posición vista desde la articulación, la velocidad vista desde la articulación y la aceleración vista de la articulación. Entonces, despejo aceleración, despejo velocidad y despejo posición y lo reemplazo en este modelo para ver cómo lo ve la articulación. En ese caso yo estaría viendo que todas se están multiplicando por constantes a la menos 1. Quiere decir que como está plasmado acá, el modelo sería como verdaderamente se está percibiendo la dinámica del modelo dentro del manipulador vistas desde las articulaciones. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar la matriz D en dos matrices. AD, que es la matriz de inercia, la vamos a descomponer en dos matrices. Una matriz D1 y una matriz D2. D1 me va a representar las inercias independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en D la vamos a crear como una matriz que va a tener solo valores en su diagonal. ¿Para qué? Para representar, donde cada término de la diagonal va a representar la componente de inercia directa de cada articulación. D2, por el contrario, va a ser una matriz que va a tener los valores restantes de D menos los de la diagonal. Quiere decir que el acá en la diagonal va a tener, son puros ceros. Y si hubieran otros valores en D, los va a dejar acá. De manera que si sumara D2 más D, D1 siguiera dando D. ¿Listo? Donde esta componente me va a estar representando las inercias independientes, es decir, el valor que yo tenga acá sería la inercia que está causando la articulación 1, acá la de la 2, acá la de la 3, sin tener en cuenta la interdependencia de una inercia con la otra. La componente de 2 me estaría representando las inercias interdependientes, es decir, la influencia de todas las articulaciones entre sí. Entonces, básicamente podríamos resumirlo de la siguiente manera. D1 me representa las inercias independientes y D2 me representa las inercias dependientes. ¿Listo? Ahora, esa matriz D fraccionada en 2, yo la voy a reemplazar en mi modelo como lo llevaba. Y eso es lo que estoy insertando acá. Entonces, ya tenemos nuestro modelo insertándole los valores separados de D. Ahora, ese modelo lo vamos a sintetizar de la siguiente manera o a disminuir de la siguiente manera. Todas las componentes que son puras las vamos a tratar de dejar solas para representarla, para separar la independencia de la dependencia. Entonces, toda esta parte de la componente viscosa la voy a
condensar en una única constante que la voy a llamar FAB. ¿Listo? De manera de que el modelo, en vez de escribir toda esta parte, la voy a sintetizar como FAB. Ahora, todo lo que me represente interdependencia o perturbación, yo lo voy a sintetizar en una constante que la voy a llamar tau P, que me representa el par perturbador. ¿Qué me representa interdependencia del modelo? La componente o la matriz de fuerzas gravitacionales me representa perturbaciones porque una componente gravitacional de otra articulación puede estar influyendo a una articulación de manera independiente. Lo mismo ocurriría con las fuerzas de Coriolis y lo mismo ocurriría con la componente que contiene a D2. Entonces, toda esa parte la voy a dejar integrada dentro de esta constante que llamé tau P, que me representa el tau perturbador, de manera que voy a representar el modelo dinámico del manipulador de manera más simple, así, donde acá estaría todas las componentes que me generan interdependencia de las demás. Las componentes viscosas si existieran. ¿Por qué? Porque sabemos que solo si hay una componente prismática y esa componente prismática es de naturaleza hidráulica, neumática, FV puede existir. Si yo puedo tener una componente prismática, pero se activa a través de un motor lineal, entonces FV no va a existir. Y acá solo me queda la relación independiente. ¿Listo? Se ha demostrado que al analizar este modelo, básicamente todo lo que quedó condensado en tau P me representa la interdependencia entre una articulación a otra. Se ha demostrado que cuando un manipulador tiene componentes reductoras, la relación matemática después de operar todos estos valores se empieza a tender a cero. Quiere decir que tau P en un manipulador que se mueva lento o que tenga cajas reductoras en sus motores, tau P va a tender siempre a cero o va a dar un valor muy pequeño, despreciable. ¿Por qué? Porque las componentes gravitacionales prácticamente que no ejercen ninguna influencia. Las fuerzas de Coriolis, que son fuerzas reaccionarias, no van a existir. Y las componentes de inercia interdependiente también van a inexistir. Entonces, si D2 tiende a cero, que es la parte más importante, casi todo el peso de valor de tau P va a volverse o va a tender a cero. Si llegara a existir, igual va a existir un valor muy pequeño. Y en la mayoría de robots comerciales ya no se usan las componentes hidráulicas. Quiere decir que FV también o no va a existir o va a tender a cero, dando que el modelo del manipulador se reduzca a solo esto, donde solo tendríamos la componente de inercia independiente. Y esta componente de inercia independiente diría que cada articulación va a desarrollar su propia inercia. Como cada articulación va a desarrollar su propia inercia, estaría ocurriendo o matemáticamente se podría asumir que el sistema, si bien es multivariable, el sistema cuando se vuelve lento, es decir, cuando yo acoplo sistemas reductores, el sistema se vuelve lineal desacoplado. Por lo tanto, bajo esta premisa es que se asume
que cada articulación puede ser controlada de manera independiente. Quiere decir que si ustedes en sus manipuladores lo mueven lento, entre más lento se mueva él, más independiente es cada articulación entre sí. Entre más rápido se mueva, más dependiente se vuelven las inercias o más influencia tienen las demás inercias sobre cada articulación. Bajo esa premisa trabaja el control monoarticular. Esa es la razón por la que usted ve en las fábricas y los manipuladores industriales convencionales que si bien usted los puede ver constituidos por una naturaleza muy robusta, con actuadores que son bastante sobredimensionados, con una estructura física bastante grande. Usted ve que ellos se mueven de una manera muy controlada y a unas velocidades controladas. Se mueven a unas velocidades controladas precisamente para mantener sus inercias dentro de D1 y no crear inercias que hagan que incrementen el valor de D2, porque si D2 existiría o se volvería significativo el valor de tau perturbador, y si se vuelve significativo el valor de tau perturbador, la existencia de un control monoarticular se vuelve no viable.